Buen día, les doy la bienvenida a la clase número 6, a los que están presentes y a los que están escuchando la grabación. Solamente anuncio, esta es la última semana de sesión. La semana que viene va a ser el examen parcial, el examen del segundo parcial. La dinámica va a ser la misma. Vamos, el examen se va a subir. Ustedes van a descargar el archivo del examen, lo van a contestar y me van a contar los archivos, ya sea en un PDF, por imagen. Me gustaría más en un PDF, ¿no? Para que sea más fácil la revisión. Cualquier contratiempo que tengan, ya sea que no puedan entrar o que tengan algún problema con internet, luz, etcétera, algo de fuerza mayor, por decirlo de alguna manera, favor de comunicarse conmigo o a coordinación, y a coordinación se me comenta, por favor, no se les pase. Va a estar abierto a partir de las 4. Yo voy a estar conectado aquí y ustedes pueden conectarse o entrar nada más para avisarme que ya, la versión para revisar que me haya llegado y ponerle palomita de luz verde. ¿Okay? Bueno, vamos por estos anuncios, vamos a ver un último tema, que es lo de movimiento o cinemática de cuerpos rígidos. Vamos a ver lo que son 3 tipos de movimiento que vamos a encontrar, ¿ok? En la cinemática de cuerpos rígidos. Vamos a ver una leve introducción. Por ejemplo, yo aquí tengo esto, ¿no? Eso que está ahí, un elemento. Lo que podemos observar ahí es que únicamente se trasladó, ¿ok? Hubo un movimiento de posición, ¿ok? Donde yo tengo una partícula A1 y tengo una partícula A2, que su movimiento fue lineal. Igualmente, una partícula B1 y una partícula B2, que su movimiento también fue, en este caso, lineal. Se movieron los dos al mismo tiempo. Entonces, los tipos de movimientos que vamos a estar analizando el día de hoy van a ser 3, básicamente. Okay. Hay más, pero vamos a analizar 3. El primero es el de traslación. ¿Ok? El de traslación, ¿qué me dice el autor? Yo aquí tengo lo que comenta el autor, se lo voy a poner para analizarlo todos juntos. El autor me dice que es la traslación. Aquí está. Dice, la traslación se afirma que un movimiento será de traslación si toda línea recta dentro del cuerpo mantiene la misma dirección durante el movimiento. ¿Ok? Se afirma que el movimiento será de traslación si toda línea recta dentro del cuerpo mantiene la misma dirección durante todo el movimiento. También puede observarse que en la traslación todas las partículas que constituyen el cuerpo se mueven a lo largo de trayectorias paralelas, ¿ok? Paralelas entre sí. Acuérdense que 2 líneas paralelas no se cruzan, nunca se van a cruzar, ¿ok? Las que se cruzan son las perpendiculares. Bueno, si estas trayectorias son líneas rectas, se afirma que el movimiento es una traslación rectilínea. ¿Ok? Mucho ojo con este concepto. Una traslación rectilínea. ¿Por qué? Porque también vamos a poder encontrar una traslación curvilínea. ¿Ok? Si las líneas son curvas, o sea, son líneas curvas, le voy a mostrar una imagen de cómo se ve esa traslación curvilínea. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Aquí está. Vamos a depositarla por aquí y listo. Esto de aquí es una traslación curvilínea. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues que en la anterior, en la que está acá arriba, nosotros podemos ver que son líneas completamente rectas. ¿Ok?
todos los puntos se mueven en esa misma línea. En cambio, esta se mueve en torno a una línea curva, pero todos los puntos se mueven sobre esa línea curva. A eso se refiere con movimiento de traslación curvilínea. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar nosotros el elemento A1 y el elemento A2, que aunque se movió en la línea curva, no perdió su posición en torno a B1 y a B2. ¿Ok? Bueno, también nosotros vamos a poder encontrar, ya que hablamos de traslación, el otro movimiento particular que vamos a poder encontrar es el movimiento de rotación. ¿Ok? Este movimiento de rotación va a haber dos diferentes. ¿Ok? Mucho ojo aquí. Dice el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. ¿A qué se refiere esto? A esto que voy a pegar ahorita, a esto que está aquí. ¿Ok? Rotación alrededor de un eje fijo. Nosotros hacemos aquí una línea o un eje de rotación. Y si en este movimiento las partículas que forman al cuerpo rígido se mueven en planos paralelos a lo largo de círculos centrados en el mismo eje fijo. ¿Ok? Se está moviendo de forma paralela. Nunca se va a encontrar la partícula A o el movimiento de la partícula A con el movimiento de la partícula B, pero están dando vueltas alrededor de un eje de rotación. Y este eje de rotación interseca el cuerpo rígido. Las partículas localizadas sobre el eje tienen velocidad cero. Todas las partículas que hacen un giro van a tener una velocidad, ¿ok? En cualquier punto. ¿Por qué? Porque van a tener lo que vamos a conocer como un radio de giro. ¿Ok? Todas las partículas están en un radio. Pero si ese radio de giro es cero, o sea que la partícula esté completamente en el eje, aquí la velocidad va a ser cero. Y ahorita vamos a definir algunas formas. Igualmente, la aceleración va a ser cero. ¿Ok? Nosotros vamos a poder, bueno, es muy común, y sí, es muy común confundirse con un tipo de movimiento que es de traslación. ¿Ok? Con la traslación curvilínea es 100% probable, casi 99% probable que nos confundamos. ¿Ok? Y aquí hay una diferencia. El inciso A, que está aquí, es el movimiento de traslación curvilínea. Si nos damos cuenta, este movimiento de traslación curvilínea dice que la placa no se mueve. O sea, la placa si estuviera de esta manera, va a seguir en esa posición aunque esté girando en un eje, ¿ok? Pero no va a cambiar su posición. Mientras que en la rotación va a cambiar su posición de las partículas. Opa, de nuevo, en la traslación rectilínea no se va a mover, ¿vale? Va a permanecer en la misma posición inicial, aunque esté girando en torno a un eje. Mientras que la rotación va a hacer el giro, ¿ok? Sí va a haber un cambio de posición. Y dice aquí el autor, por ejemplo, la placa que se muestra en la figura, el inciso A, es una traslación curvilínea con todas sus partículas moviéndose a lo largo de círculos paralelos, a lo largo de círculos paralelos. Que cada una de las partículas va a tener un círculo. ¿Ok? Nos damos cuenta que hay 4 círculos dibujados que van a ser exactamente iguales y van a ser paralelos entre sí. Mientras que la placa que se muestra en el inciso B, esta rotación con todas sus partículas moviéndose a lo largo de círculos concéntricos. Aquí el eje de giro va a ser esta parte, y cada uno de los círculos va a tener un punto de giro diferente. Mientras que en el de rotación va a tener un solo eje de giro. ¿Ok? Que sería en este caso ese de ahí. Esa es la diferencia entre uno y otro.
Y va a haber un tercer movimiento que es algo especial, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque este movimiento se llama movimiento de plano general. ¿Ok? Movimiento del plano general. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, vamos a poner aquí dos ejemplos. Vemos, y dice la definición, y ahorita comentamos, movimiento en plano general, hay muchos otros tipos de movimiento plano. Esto es movimientos en los cuales todas las partículas del cuerpo se mueven en planos paralelos, perdón, y cualquier movimiento plano que no es de ni una rotación ni una traslación se conoce como movimiento en plano general. ¿A qué se refiere con que no es rotación y no es traslación? Ok, primero, una rueda rodando. Vemos que nosotros por lógica vemos que sí hay un movimiento de rotación en un eje, en un punto fijo, ¿no? En este caso, el punto central. Todas las partículas que estén en cualquier punto de la llanta van a cambiar de posición inicial. Imagínense que aquí esté A, ahora este va a ser A', ¿no? Entonces hubo un movimiento rotatorio. Pero si este punto se llama B, este solamente se trasladó en la misma línea recta. Por lo tanto, va a haber dos tipos de movimiento en el elemento. Va a haber movimientos de rotación de los demás y va a haber uno o varios, en este caso uno, que se va a trasladar únicamente. No va a cumplir con eso de que sea de rotación. ¿Ok? En el otro ejemplo vemos que esa pieza va a ir haciendo esto. Va a haber un movimiento de traslación horizontal y va a haber un movimiento de traslación vertical. ¿Sale? Pero si nos damos cuenta, si nosotros siguiéramos el camino, esto va a tender a ser un círculo. Ambos, ¿ok? Van a tender a ser un círculo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que encontrar ya sea un centro de giro. ¿Ok? Entonces, no es de traslación, porque si nosotros consideramos esta pieza de aquí como que se está trasladando, entonces esta pieza de acá arriba, vamos a decirle que está rotando. ¿Ok? En otro caso, si vemos que esta pieza la consideramos que se está trasladando, entonces esta pieza es la que va a hacer la rotación. ¿Ok? Podemos verla desde dos puntos de vista diferentes. Este tipo de problema de movimiento de plano general, nosotros vamos a tener que analizarlo ahora sí bajo nuestra conveniencia, que cuál es lo que nos conviene nosotros analizar, cuál de las dos piezas nos conviene analizar que sea de rotación y cuál es la que nos conviene analizar que sea de traslación. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, vamos a analizar algunos problemitas. Va a haber otro tipo de movimientos que es el movimiento alrededor de un punto fijo, como un trompo. Ay, disculpen. Va a haber un movimiento que, por ejemplo, un trompo que está girando sobre un eje fijo. Ese es otro tipo de movimientos que puede haber. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes que nosotros vamos a poder analizar? Bueno, vamos a ir primero al movimiento de traslación, que es uno de los más sencillos de comprender. ¿Ok? Vamos a analizarlo. Permítame tantito. Lo analizamos por aquí. ¿Ok? El movimiento de traslación, voy a pegar una imagen. Aquí está la imagen que me va a servir. Dice la imagen, consideramos un cuerpo rígido
en traslación, ya sea rectilínea o curvilínea, ¿ok? No importa, pero de traslación. Y tenemos nosotros dos partículas, cualesquiera en cualquier parte del objeto. Una partícula A y una partícula B, ¿ok? Al denotar respectivamente, nosotros vamos a tener a partir de un punto de origen, como sería este punto de aquí, el punto de origen, yo puedo generar distancias, ¿ok? Yo puedo generar distancias o lo que se van a conocer como radios. Este va a ser el radio A y este se va a conocer el radio B. Una RA, una RB a cada una de las partículas. Pero también va a haber algo que se va a conocer como un radio o una R relativa. ¿A qué me refiero con eso? O sea, RBA es un radio o una distancia relativo de B sobre A. ¿Ok? O sea, ¿cómo cambia de posición el punto B con el punto A? No me importa, no importa en dónde esté el origen. ¿Ok? Por lo que yo puedo definir entonces, si analizo eso, yo puedo definir que RB, o bueno, RB sobre A va a ser igual a RB menos RA. Si ponemos en plano cartesiano, RB está más alto que RA. ¿Ok? Por lo tanto, sería el punto 2 sobre el punto 1, menos el punto 1. Es lo que estamos haciendo, ¿no? De aquí nosotros podemos analizarle lo que es que RB va a ser igual a RA más el movimiento relativo, RB sobre A. Y esta es una de las fórmulas que nosotros vamos a estar ocupando cuando veamos movimientos de traslación y movimientos de rotación y de plano general. Es lo que vamos a estar nosotros analizando. ¿Ok? Ya que tenemos eso, nosotros podemos decir en esta parte el vector, porque son vectores, nos acordamos que estos son vectores, el vector RBA no va a cambiar en un movimiento de traslación. Siempre va a ser la misma distancia. ¿Ok? Entonces, este valor de RAB va a ser igual a una constante en el movimiento de traslación. Va a ser una constante. ¿Ok? Sabiendo eso, podemos nosotros realizar diferentes cositas. ¿Ok? Ahora bien, vamos nosotros a poder analizar varias cositas con esto. Por ejemplo, la primera, nosotros vamos a saber que esta distancia, esta R, es una distancia. ¿Ok? Y nosotros sabemos por cálculo y por física y por estática, en este caso, y por al comienzo que le expliqué, la distancia, si yo la derivo, si yo derivo este valor de la distancia, yo voy a encontrar lo que es la velocidad. Entonces, la derivada de la distancia va a ser la velocidad en B. La derivada del radio en A va a ser el radio en la velocidad en A y la derivada de una constante pues es cero. Por lo que yo puedo definir que la velocidad, ok, que la velocidad en en este caso, eh, de cualquier partícula del mismo objeto va a llevar la misma velocidad. ¿Ok? Todas las partículas que estén sobre el objeto van a llevar la misma velocidad.
Y es lo que dice aquí. Van a llevar la misma velocidad o el mismo vector velocidad con la misma dirección y sentido, la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Ahora bien, si yo vuelvo a derivar la velocidad, sabemos que si derivamos la velocidad, voy a encontrar la aceleración. Por lo tanto, podemos definir que la aceleración de la partícula B va a ser igual a la aceleración de la partícula A. ¿Ok? Pero aquí viene algo interesante. La aceleración va a ir en más o menos señalada de esa manera. ¿Ok? Tenemos que obtener este vector aceleración con unas componentes que más adelante vamos a entender cómo lo hacemos. ¿Ok? Entonces podemos definir cuando un cuerpo rígido está en traslación, todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad y la misma aceleración en cualquier instante dado. En el caso de traslación curvilínea, la velocidad y aceleración cambian de dirección, así como de magnitud en cada instante, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una traslación lineal, se cumple estos tres elementos. Si nosotros tenemos una traslación curvilínea, la velocidad, la aceleración van a cambiar en dirección, así como en magnitud en cada instante. ¿Sale? Y esto dice, en caso de traslación rectilínea, todas las partículas del cuerpo se mueven alrededor de las líneas paralelas y su velocidad y aceleración se mantienen en la misma dirección durante el movimiento completo. Y estas serían las tres ecuaciones de traslación que vamos a estar nosotros ocupando, ¿ok? De traslación. Ahora, vamos a ver lo del movimiento de rotación, ¿ok? Es un poquito más complicado la rotación, sí. Vamos a ver de qué se trata esto. Yo aquí tengo la rotación, ¿ok? Sobre un eje fijo que está en el objeto. Ahora bien, ¿qué elementos yo voy a poder encontrar? Bueno, este eje fijo está en un plano Y, Z, perdón, así, y están los ejes X e Y. Yo voy a tener un giro en sentido contrario de las manecillas, ¿ok? Y, por ejemplo, yo voy a tener un punto de origen que yo necesite. Yo tengo una partícula P, ¿ok? Entonces dice, sea P un punto del cuerpo y R el vector posición. Entonces yo voy a poner R, va a ser vector posición, ¿ok? Un vector posición. Con respecto a un sistema de referencia fijo, que sería referencia de sistema de referencia fijo, hacia ese punto, ¿vale? Por conveniencia se supone que el sistema de referencia está centrado en el punto O sobre el eje A' ahí pasa el eje sobre esos dos puntos, A' y que está sobre el eje Z. Ahora bien, nosotros vamos a generar una línea B. Esta B es la proyección de P sobre A', ¿ok? La proyección de P sobre A', puesto que P debe permanecer a una distancia constante de B. P va a girar y va a tener la misma distancia para todos los lados en torno al eje fijo, ¿ok? Y esto describirá un círculo de centro B. Este es B, ¿vale? Y la partícula va a estar girando con centro en ese eje fijo. Y nosotros vamos a poder encontrar un radio, ¿ok? Que va a ser el radio, va a ser igual a R, o sea, el vector posición, por el seno del ángulo phi,
que si nos damos cuenta, el ángulo phi está del eje de rotación hacia el vector posición. Entonces, si aplicamos el seno, ¿ok? Si aplicamos el seno según trigonometría, el seno del ángulo phi sería opuesto, ¿ok? Que sería este radio o este vector posición R, ¿ok? Que estaría aquí, en esta parte, y sería sobre aquí armamos nosotros el triángulo, el cual estamos generando con este ángulo phi, ¿ok? Sería esta parte, entonces sería R sería la hipotenusa, esta R aquí, el vector posición, y el radio sería este de aquí. Va de nuevo esa explicación, si no me entendieron, va de nuevo. Yo aquí tengo esto de aquí, ¿ok? Yo voy a armar, aquí yo tengo mi ángulo de 90 grados. Esta R o este vector posición R minúscula es el vector posición, y yo voy a tener un radio que va a ser este, una R mayúscula que sería este de aquí. Para encontrar entonces nosotros esta distancia R mayúscula, nosotros podemos ocupar el seno, que sería el opuesto. Sabemos que el seno de phi va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. Y despejando entonces radio, me va a quedar de esta manera. ¿Ok? Por lo que yo puedo encerrarlo, esta sería la fórmula que yo voy a ocupar para encontrar esta posición R mayúscula. ¿Ok? El ángulo phi denota el ángulo formado entre R y A'. La posición P y del cuerpo completo está definido totalmente por el ángulo teta. ¿Cuál es el ángulo teta? Este es mi ángulo teta, ¿ok? Ese cambio, ese teta se va a llamar coordenadas angulares. Esta teta se va a llamar la coordenada angular, o algunos autores lo mencionan como posición angular, ¿ok? También lo mencionan ahí. Es si por ejemplo, si mi partícula P comienza aquí, entonces este ángulo teta va a denotar cuánto se movió en forma circular, ¿ok? Y se define como forma positiva cuando van en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ok? Se define de forma positiva cuando gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. La coordenada angular se expresa, el ángulo de teta va a ser bueno, no el ángulo, las unidades va a ser en radianes, ¿ok? Vamos a utilizar aquí radianes, ¿vale? Y sabemos nosotros, o también se puede denotar por revoluciones, ¿ok? Conociendo esto, yo puedo decir que una revolución, ¿ok? Sería 2 veces pi radian, o lo que es los mismos 360 grados. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué es un radian primeramente? Retomando esas enseñanzas, imaginemos que tenemos nosotros dos radios, ¿no? Sabemos que los radios pues son iguales, radio R y radio R. Entonces, si en algún momento o posición del ángulo teta que está aquí, este arco que se forma también va a medir R, ¿sale? También va a medir R en algún momento. Ese ángulo va a ser lo que conocemos como un radian. Un radian lo vamos a conocer como 57.3 grados de apertura. Eso va a ser lo que vamos a conocer como un radian, 57.3 grados. ¿Ok?
Si nosotros somos ya intuitivos, podemos decir que si nosotros decimos que 180, que es la media circunferencia, lo dividimos entre 57.3, este número que sale me va a ser conocido. Es parecido a pi. Entonces 180 va a ser pi radian. ¿Ok? Por lo tanto, si media circunferencia es pi radian, la circunferencia completa va a ser otro pi radian, por lo que tenemos dos pi radianes. ¿Ok? Por eso esta equivalencia de aquí, que dice que una revolución va a ser 2 pi radian o lo que es lo mismo, 360 grados. ¿Sale? Bueno, vamos a definir algunas ecuaciones por aquí. ¿Ok? Viendo esa imagen, nosotros podemos decir, sabemos que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿ok? De una partícula P, en este caso la que está ahí haciendo el giro, ¿vale? Bueno, teniendo eso, esto también puede quedar definido como la derivada de S con respecto al T, es el desplazamiento, ¿ok? Nosotros vamos a encontrar que este desplazamiento va a ser en el arco que está formando o va a ser la longitud del arco. Y esta ds va a quedar como una diferencia de desplazamiento que va a ser el arco descrito por P en su movimiento. ¿Ok? Y esto va a quedar igual cuando teta gira también en una delta teta. ¿Ok? Por lo que yo voy a poder decir que la diferencia de desplazamiento va a ser igual a BP, o sea, el radio o el segmento BP, el radio R mayúscula, que es BP, por la diferencia de su movimiento, o sea, cuánto incrementó su coordenada angular. ¿Ok? Nosotros ya tenemos el valor y ya definimos ese valor BP acá arriba, con lo llamamos radio, R mayúscula. Y yo sé entonces que esto va a quedar como R seno de phi por delta teta. ¿Ok? Al dividir ambos elementos entre delta t, nosotros vamos a obtener un límite, ¿ok? Aplicando teoría de límites. Por lo que yo puedo decir que la velocidad va a ser igual a la diferencia de desplazamiento con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a R seno de phi, ¿ok? En su, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Va a ser R teta puntito. ¿Ese teta puntito qué es? Ah, pues es esto, miren. Es otra nomenclatura para decir la primera derivada, ¿ok? O la primer diferencial. Seno de pi. Y este va a ser mi ecuación de velocidad, ¿vale? Una de las ecuaciones de velocidad. Donde teta puntito denota la derivada del tiempo de teta. ¿Ok? Y eso se va a llamar velocidad. Ahora bien, nosotros vamos a poder decir, y mucho ojo con esto que les voy a mostrar por aquí. ¿Ok? Vale, aquí tengo la misma, el mismo elemento, ¿sale? Ahorita platicamos de eso. Entonces, nosotros vamos a ver, viendo el elemento que está ahí, la velocidad B de P, o sea, el vector B, este vector que está aquí marcado de verde, este vector B de P
es un vector perpendicular al plano. ¿A qué se refiere con que perpendicular? Ah, pues que está generando un ángulo de 90 grados. Que siempre es perpendicular al plano, que contiene A' y el radio y la magnitud B definida que ya vimos, ¿ok? Este vector va a tener magnitud B y va a ser perpendicular al radio, ¿ok? Pero este es precisamente el resultado que se obtenía al dibujar un vector. Y aquí es donde entramos a estos símbolos de aquí, ¿ok? W, nosotros la vamos a conocer como velocidad angular, ¿ok? W es velocidad angular. Ya tenemos posición angular o coordenada angular que es θ, W va a ser velocidad angular, ¿ok? Y esta velocidad angular, W, va a estar definida por la posición angular por el vector K. ¿Cuál es el vector K? Nos acordamos, si vimos física por allá, nos acordamos que hay algo que se llama la regla de la mano derecha, que se dice que si el vector está girando en sentido contrario a la manecilla del reloj, viendo desde arriba, hacemos nuestro pulgar y vemos que el vector resultante del vector que está girando, del objeto que está girando, va hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba sería el vector K, que K sería Z, en vector sería K, X en vector sería Y en vector sería J, ¿ok? Entonces, la velocidad angular va a estar dada por la posición angular por su vector K. Todo esto a lo largo del eje A'. Y como estamos hablando de vectores, se formará el producto vectorial W, producto cruz, radio. ¿Ok? Este es un producto cruz, un producto vectorial. ¿Sale? Entonces yo puedo definir después de todo esto que la velocidad va a ser igual a la derivada del radio con respecto al tiempo. Y esto, analizando todo esto, el cambio de posición me va a generar la velocidad angular por su radio. ¿Ok? Y entonces puede decirse que el vector velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular por su vector K, que esto es igual a la primer derivada de la posición en su vector K. Esto es cuando hablamos de vectores. ¿Ok? Y este vector está dirigido a lo largo del eje de rotación y la velocidad angular del cuerpo. Y es igual a la magnitud del cambio de posición o de coordenadas angulares. Ahora bien, ya que tenemos la velocidad angular, pues también vamos a ver la aceleración. La aceleración de la partícula P se determina, nosotros sabemos que la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ok? Pero nosotros sabemos que la velocidad está dada por esto de aquí, ¿sale? Que sería velocidad angular, producto cruz, radio de t. Al hacer esta diferencial, me va a quedar dw dt, producto cruz r, más, ok, acuérdense que estamos nosotros derivando un producto, si nos acordamos de cálculo diferencial, cuando tenemos un producto de dos funciones, sería u derivada de b más b por derivada de u, ¿no? Es lo que estamos haciendo aquí. Derivamos uno, dejamos otro, u por derivada de b, y luego b por la derivada de u. De ahí sale. Resolviendo eso y nos damos cuenta que esto de aquí es la velocidad, ¿no?
Está aquí, miren. Aquí está. En la velocidad podemos reescribir que la aceleración entonces va a ser dw con respecto al tiempo, producto cruz r más w, producto cruz de la velocidad. Y esta va a ser la definición de mi aceleración. ¿Ok? El vector entonces, el vector que nosotros estamos viendo aquí, que sería dw dt, se denota o se escribe que va a ser la aceleración angular. Esta aceleración angular pues sería alfa, ¿ok? Alfa, esa aceleración angular. Sabiendo eso, podemos decir, aquí miren, aquí tenemos esta parte de aquí, es alfa, ¿no? Por lo que nosotros podemos reescribir la ecuación como que la aceleración va a ser igual a alfa, producto cruz radio, más W, ¿ok? Más W, producto cruz. La velocidad, sabemos que se escribe de esta manera, como velocidad angular, producto cruz, radio. Esta sería la ecuación más extendida de la aceleración angular. ¿Ok? Únicamente sustituyendo valores. No hicimos nada extraño. ¿Vale? Esta ecuación es la que me va a servir y esta ecuación es la que me va a servir. Y esta también, todas me sirven en este caso. ¿Vale? Ahí estaría. Ahora bien, igual que la velocidad angular tiene su vector k, la aceleración angular va a estar dada por la aceleración, o el vector aceleración angular va a ser la aceleración angular por su vector k. ¿Ok? O lo que es lo mismo, la primer derivada de la velocidad angular por su vector k, o lo que es lo mismo, la segunda derivada de la posición angular por su vector k. Cualquiera de esos tres es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver qué más podemos analizar por aquí. Está muy bonito este tema, pues van saliendo cosas que a lo mejor no conocíamos. Ahí tenemos nosotros esa partícula de ahí que está rotando, ¿ok? Está rotando. La rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo puede definirse mediante el movimiento de la placa representativa en un plano de referencia perpendicular y al eje de rotación, ¿ok? El eje de rotación, si nos damos cuenta, está hacia nosotros. Está X, está Y, entonces Z está hacia nosotros, porque está girando, regla de la mano derecha, está girando en sentido contrario a la manecilla del reloj. Es como si nosotros estuviéramos viendo el ejemplo desde arriba. Entonces el vector K está hacia nosotros. ¿Vale? Por eso dice que aquí está una partícula P, está una distancia R y hay una velocidad. Acuérdense que dijimos que la velocidad o el vector velocidad está de forma perpendicular a la distancia o al radio. Y este vector velocidad está dado por la velocidad angular por su vector K punto R o por el radio. Y el vector velocidad angular es velocidad angular por su vector K. Entonces tenemos esas dos de aquí, ¿ok? Ahora bien, nosotros ya definimos que la velocidad va a ser igual, velocidad angular, producto R. Puesto que los vectores K y R son mutuamente perpendiculares, o sea, si lo viéramos desde arriba, estuviera R aquí y el eje K está para arriba. Por lo tanto,
es perpendicular, porque si sacábamos del punto P un vector, va a quedar perpendicular a R, ¿ok? Por eso dice que son perpendiculares. Entonces, la magnitud de la velocidad va a estar dado por el radio por la velocidad angular. ¿Sale? Y aquí tenemos otra formulita que nos va a servir, ya la habíamos definido. Y su dirección puede obtenerse a girar el radio 90 grados en sentido de la rotación de la placa. Ahora bien, esto es cuando tenemos nosotros la velocidad angular. Ahora tenemos nosotros la aceleración angular, que para aceleración angular tiene más elementos. Vamos a definirla. Aquí está. ¿Vale? Aquí está. Dice, nosotros sabemos que tenemos esta parte, la misma partícula, pero en la aceleración angular, nosotros vamos a definir dos elementos, ¿ok? Vamos a definir una aceleración tangencial que va a estar definida por esta fórmula, que va a ser alfa por el vector K producto cruz R, y va a haber una aceleración normal, que la aceleración normal, su característica es que va a ir dirigida hacia el centro o hacia el punto de origen, siempre. Y va a estar dado por menos W al cuadrado por el radio. ¿Sale? Por lo que yo voy a poder definir que la velocidad angular va a ser igual a velocidad angular por su vector K. La aceleración angular va a ser igual a la aceleración angular por su vector K. ¿Ok? Y si se observa que el doble producto cruz de RK origina una rotación de 180 grados del vector R. Entonces, la aceleración va a poder quedar escrita como alfa K producto cruz radio menos W al cuadrado por R. Esta es una ecuación ya establecida. Esta que está aquí para encontrar la aceleración, pero su vector. Cuando veamos nosotros vector K, vector J, vector I, es vector. Estamos hablando del vector. Y la aceleración angular, la aceleración tangencial va a estar dado por aceleración angular por K, producto cruz R, y esto va a ser igual, este para encontrar su componente vectorial y para encontrar su componente tangencial o la magnitud, va a ser el radio por la velocidad angular. La aceleración normal va a ser menos W al cuadrado por el vector R, y la aceleración normal va a ser igual a R W al cuadrado. ¿Ok? Esto de aquí es vectorial. Me va a salir algo vectorial y este va a ser un escalar. Me va a salir una magnitud solamente. ¿Vale? Y como vemos en la imagen, la velocidad angular y la aceleración angular van a estar en el mismo sentido, girando. ¿Ok? Esos son los elementos que componen estas cosas, ¿ok? Estos factores. Y bueno, creo que sí. Y bueno, ya para ir cerrando la primera hora, nosotros vamos a notar o a definir ya para ir concluyendo esta parte, que tenemos algunas fórmulas ya establecidas. Por ejemplo, W va a ser igual a la derivada de la coordenada angular por su derivada del tiempo. Otro que ya definimos, aceleración angular va a ser la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y esta aceleración también puede quedar como W dW de teta. ¿Y esto cómo sale? ¿Cómo se obtiene? Ah, pues se obtiene de aquí, ¿ok? Derivando, o bueno, despejando, en este caso dt va a quedar igual a d teta W
Ok, entonces dt, si yo lo sustituyo aquí, me queda como dw sobre d teta w, ¿sale? Esto va a ser esta parte, por lo que w pasa para arriba y queda de esta manera. Son dos formas de encontrar la aceleración angular, para que lo tomen en cuenta. Ahí estamos. Y como el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros podemos definir también fórmulas cuando la aceleración es constante. Por ejemplo, cuando hay una aceleración uniforme, o sea que mi aceleración angular es cero, cuando la aceleración es cero, este es el caso 1, cuando mi aceleración es cero, yo voy a poder encontrar la posición con esta fórmula de forma directa. Cuando no hay aceleración, entonces yo voy a poder encontrar la posición usando la posición inicial más la velocidad angular por el tiempo que transcurrió. ¿Ok? Pero cuando la posición o la aceleración es una constante, yo voy a poder ocupar estas tres fórmulas. ¿Vale? Ya serían dos y la tercera. Que estas de aquí se basan del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son las mismas, ¿no? Podemos nosotros tener una equivalencia cuando es una movimiento MRUA, que sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso sería posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, y esta sale de esta dos veces aceleración por la posición. Son equivalentes, ¿ok? Cuando la aceleración es constante. Bueno, son las 5 de la tarde, vamos a, voy a descansar tantito, ya se me está cerrando un poquito la garganta, pero ahorita regresamos en 5 minutitos para continuar.
Bueno, retomamos aquí ya la segunda hora de esta sesión. Dice el problema, el movimiento de una leva se define por medio de la relación que está ahí. Teta es igual a T3, 9T al cuadrado más 15T, donde teta se expresa en radianes y T en segundos. Determina la coordenada angular, la velocidad angular y la aceleración angular de la leva en el tiempo 0 e en el tiempo 3. Bueno, aquí vamos a basarnos del teorema de cálculo, ¿ok? Decimos que teta o la función de movimiento va a quedar así, ¿sale? Ahora bien, tenemos eso, nosotros vamos a derivar. Y derivamos, esto va a ser igual a la diferencia. Derivamos, me queda como 3t al cuadrado menos 18t más 15, ¿ok? Si nosotros le sacamos tercia, por decirlo de alguna manera, me quedaría como 3t al cuadrado menos 6t más 5, ¿sale? Y esto sería la W, básicamente. Si nosotros derivamos nuevamente, vamos a obtener lo que es la derivada de la velocidad, que sería 6t menos 18. Ya tenemos las tres funciones. Este va a ser posición, este va a ser velocidad y este va a ser aceleración, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuánto vale cuando el tiempo es cero. La posición cuando el tiempo es cero sería 0 al cubo menos 9 por 0 al cuadrado más 15 por 0. La posición inicial pues sería 0. La velocidad sería 3 por 0 al cuadrado, 18 por 0 más 15. Quedaría como 15 radianes sobre segundo. Y la aceleración sería 6 por 0 menos 18, o sea, menos 18 radianes sobre segundo al cuadrado. Esas serían las primeras tres respuestas que vamos a poder nosotros encontrar. Luego tenemos que cuando vale 3 segundos, cuando vale el tiempo 0. Cuando el tiempo son 3 segundos, sería teta, va a ser 3 al cubo, menos 9 por 3 al cuadrado, más 15 por 3. Por lo tanto, teta, si agarramos nuestra calculadora, sería 3 al cubo menos 9 por 3 al cuadrado más 15 por 3 menos 9. Ok, tenemos aquí menos 9 serían radianes, ¿vale? Mi velocidad angular sería 3 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 15. Velocidad angular tenemos 3 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 15. Sería menos 12 radianes sobre segundo. Y la aceleración sería 6 por 3 menos 18. O sea, serían 0. Y esas serían las tres respuestas del inciso B. Esta y esta de aquí. ¿Vale? Tenemos, está sumamente sencillo este tema. ¿Alguna pregunta
con esto. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, todo bien. Ok, bueno, como les digo al principio, ando un poco malo de la garganta. Ya siento que se me está cerrando un poquito la garganta. Vamos a quedar hasta aquí, chavos. La próxima semana tenemos examen. Va a venir de lo que hemos estado viendo, del movimiento de la segunda ley de Newton. De eso va a venir. Esto es nuevo, así que no lo voy a tocar todavía. Y pues el examen comienza a las 4. ¿Vale? Ya para no abarcar más. Ok, profe. ¿Vale? Cuídense de mucho. Si cualquier situación, ya saben, se comunican y lo podemos nosotros resolver. Cuídense de mucho, chavos. Hasta Cuídense de luego. mucho. Dale, cuídense de mucho. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.